sobre algunas instituciones del procedimiento administrativo sancionador, que en específico vamos a hablar de la caducidad y la prescripción. Dentro de esta clase que nos han pedido impartir, ¿no? Vamos a precisar, ¿no? Que vamos a tocar cómo está regulada estas instituciones en el tubo de la Ley de Procedimiento Administrativo General. Y para ello hemos preparado este material a fin que no nos permita en todo caso poder, dentro del plazo que nos han dado, poder comprender cada una de estas instituciones. En primer lugar, cuando hablamos del tubo de la Ley de Procedimiento Administrativo General, es esta disposición, ¿no? O este conjunto de normas lo que busca también regular dentro de sus espacios, ¿no? Lo que es el procedimiento administrativo sancionador. Entonces, la Ley de Procedimiento Administrativo General tiene un capítulo propio del procedimiento administrativo sancionador y regula en dos artículos lo que es la caducidad del procedimiento administrativo sancionador y la prescripción dentro de otras también instituciones que forman parte de este procedimiento. Ahora, entremos rápidamente a la caducidad, ¿sí? La caducidad se refiere, ¿no? O la caducidad administrativa se refiere a los plazos establecidos por el ordenamiento que tienen naturaleza de terminales y de no ser cumplidos conlleva consecuencias extintivas, nos dice el profesor Caballero Sánchez. Es decir, un procedimiento administrativo sancionador, si no se resuelve en un plazo determinado, este procedimiento ya no va a poder continuar. Es decir, el tiempo genera que ese procedimiento no se continúe, ¿sí? Esto tiene que ver mucho con los principios propiamente de debido procedimiento y seguridad jurídica, porque lo que buscan es que cuando un administrado está, digamos, dentro de un procedimiento administrativo sancionador, se resuelva este procedimiento en un plazo razonable, ¿sí? Ahora, para que la caducidad se pueda dar en esta situación, deben cumplirse dos presupuestos. Uno, la falta de actuación administrativa determinada por la normativa y el transcurso del tiempo establecido por el ordenamiento jurídico. ¿Qué quiere decir? Si hay un procedimiento administrativo sancionador que va a dar inicio con la imputación de cargos, entonces este debería ser resuelto lo más célere posible. Sin embargo, si la administración no realiza este procedimiento, no realiza las actuaciones, no emite los informes finales, no emite la resolución, no notifica esta resolución, entonces este plazo va a seguir dándose y una vez que se cumple ese plazo, de manera automática el procedimiento sancionador ha caducado. Hay que diferenciar también la caducidad administrativa de la caducidad civil. Cuando hablamos de caducidad civil, ¿no? Se extingue en todo caso la facultad, por ejemplo, que tiene el sujeto frente a un derecho y la acción. En cambio, en la caducidad administrativa, no es que la administración pierda el ejercicio de jus punendi, sino que solo ese procedimiento no se va a poder sancionar, dado que se ha vencido el plazo que tenía la administración para poder resolver y notificar ese procedimiento sancionador. Ahora, cuando vamos a la doctrina, vamos a encontrar que hay varios tipos, por ejemplo, de caducidad, como por ejemplo la caducidad de acción, de carga, sanción y prevención, que es propiamente la que estamos comentando dentro de lo que es el procedimiento administrativo sancionador. En la caducidad de acción, por ejemplo, es donde caduca la facultad, por ejemplo, de poder sancionar infracciones. ¿Esto qué quiere decir? Que la prescripción sería un tipo de caducidad, pero que ejerce la extinción de la facultad que tiene la administración para poder sancionar a los administrados. En cambio, la caducidad carga, ¿no? Establece que se cumple un presupuesto a fin de poder, digamos, agotar una vía, que en este caso podrían ser los recursos de apelación, ¿no? Propiamente, que se establecen los administrados para agotar la vía administrativa y requerir tutela jurisdiccional, ¿no? Frente al aparato judicial. Pero también tenemos la figura de la caducidad sanción, que tiene que ver con cumplimientos de obligaciones en una relación contractual de materia administrativa que puede generar penalidades contra el sujeto que forma parte, digamos, de esta relación contractual, ¿sí? Sin embargo, estas tres tipos de caducidades que se regulan en la doctrina no se refieren a la caducidad propiamente administrativa, sino solamente a la caducidad de perención, porque lo que busca esta figura de la caducidad es que
en el tiempo la administración puede resolver un procedimiento administrativo sancionador. Entonces, debemos diferenciar, ojo, lo que es la caducidad con la prescripción. No son iguales, no tienen ningún tipo de parecido, en un sentido de que la caducidad solo extingue el procedimiento, en cambio la prescripción extingue lo que es la facultad que ejerce la administración para sancionar a los administrados por determinadas infracciones. Ahora, aquí, cuando hablamos de la caducidad administrativa, cuando uno va a revisar la ley de procedimiento administrativo general y su tubo, va a poder constatar que este tubo originalmente no tenía a esta figura de la caducidad administrativa. Esta se va a incorporar a través de las reformas de los decretos legislativos que incorporan, ¿no? En un primer momento la caducidad y después la modifica. Entonces, esta caducidad o esta figura de caducidad se incorpora en el tubo del LPAC y va a establecer algunos presupuestos en la aplicación de esta figura. Y claro, estos presupuestos tienen que ser cumplidos por la administración. El plazo para resolver los procedimientos sancionadores iniciados de oficio es de 9 meses, contados desde la fecha de la notificación de la imputación de cargos. ¿Qué quiere decir esto? Que yo he iniciado el procedimiento sancionador. Una vez que notifico, ¿no?, esa imputación, a partir de esa notificación válida, yo tengo 9 meses para poder resolver el procedimiento y notificarlo, ¿no? Si dentro de esos 9 no notifico la resolución que sanciona o archiva el procedimiento, ese procedimiento ha caducado. Este plazo, ojo, dice, puede ser ampliado de manera excepcional como máximo por 3 meses, debiendo el órgano competente emitir una resolución debidamente sustentada. Esto es importante señalarlo porque lo que nos está... A ver, un ratito, disculpen. Listo. Lo que justo tenía una coordinación. Ya, este procedimiento, ¿no? Se puede ampliar por 3 meses más, ¿sí? Entonces, si el plazo regla que establece la ley es que todo el procedimiento sancionado con su notificación tiene que ser resuelto en 9 meses. A ver, un ratito, disculpen. Disculpen, sino que justo tenía una llamada que tenía que ingresar a las 6, pero se retrasó un poquito. Pero ya, yo les decía que este procedimiento administrativo sancionador, ¿no?, se puede ampliar por 3 meses más. Pero esta ampliación, ojo, tiene que tener, por así decirlo, tiene que el órgano competente emitir una resolución debidamente sustentada, ¿no? Justificando la ampliación del plazo. Entonces, primero vamos a ver un poco ahí de la interpretación de esta disposición. Cuando dice este plazo puede ser ampliado de manera excepcional, este término de lo excepcional se puede interpretar o puede tener dos tipos de interpretaciones. Una, que se puede ampliar por única vez el procedimiento administrativo sancionador, ¿no? Que es decir, oye, yo puedo ampliar el procedimiento por una razón, ¿no? Por única vez. O la otra, ¿no?, que es la que más siguen las autoridades de los procedimientos administrativos sancionadores, es que la ampliación del procedimiento sancionador debe obedecer a una causa distinta, ¿no? Y que es propia de ese procedimiento administrativo sancionador. Es decir, que lo hace distinto a lo común, ¿no? Porque lo dice en el término excepcional. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En los procedimientos administrativos sancionadores lo que se observaba es que las autoridades, por la sobrecarga que tienen en los procedimientos administrativos a su cargo, solicitaban la ampliación y argumentaban que esta ampliación obedece porque tienen sobrecarga, ¿sí? Entonces aquí viene, ¿no? Si la sobrecarga de una autoridad es, digamos, un elemento que permite la excepcionalidad de la ampliación de ese procedimiento, o es algo común, ¿no?,
que toda institución tenga sobrecarga, ¿no?, dentro de sus procedimientos sancionadores. Entonces, ahí uno podría decir, oye, esta disposición me permite analizar y el término excepcional no quiere decir que la administración por única vez pueda siempre todo procedimiento bajo cualquier argumentación ampliar por 3 meses, sino debe obedecer a un elemento distinto a lo común que hace que ese procedimiento administrativo sancionador se deba ampliar. Pongo un ejemplo. Si en ese procedimiento administrativo sancionador la autoridad instructora y la autoridad sancionadora realizan actuaciones, ¿no?, complementarias que permitan poder esclarecer realmente si es o no responsable el administrado, y esto genera que el procedimiento no se resuelva dentro de los 9 meses, es razonable que en esos supuestos, ¿no?, se pueda ampliar por 3 meses más. Puede ser incluso 2 o puede ser incluso 1, ¿no? Pero excepcionalmente se debe ampliar el procedimiento, ¿no? Sin embargo, en el argumento que les señalaba inicialmente, ampliar el procedimiento sancional porque yo tengo carga. Oye, siempre vas a tener carga. Entonces, eso lo hace excepcional a ese procedimiento que se amplíe y probablemente todos me van a responder que no. Por lo tanto, esa argumentación de ampliar un procedimiento sancional porque la autoridad solo tenga carga o sobrecarga genera que no se cumpla este elemento de lo excepcional y por lo tanto la resolución no estará debidamente sustentada, ¿sí? Tan es así que ustedes van a ver, por lo menos en los procedimientos sancionadores que puedan llevar en materia inspectiva, donde el Tribunal de Fiscalización Laboral ya en reiteradas, ¿no?, resoluciones ha señalado que no es una causa válida, sustentada, que la autoridad señale que la ampliación del procedimiento sancionador solo obedezca a que la autoridad tiene carga, porque eso es algo común en la administración. En todo caso, debe obedecer a una causa que permite, en todo caso, que ese procedimiento, ¿no?, obedezca a un plazo mayor, ¿sí? Ahora, dice ahora ahí, ¿no?, la autoridad, ¿no?, debiendo el órgano competente emitir una resolución debidamente sustentada. Entonces, cuando establece la ley y señala un órgano competente, ¿no? Entonces uno dice, ya, ¿quién es el órgano competente que tiene que emitir la ampliación del procedimiento sancionador, ¿no? Si es acaso, ¿no?, si es acaso la autoridad, la misma autoridad que solicita la ampliación, o es otro tipo de autoridad, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, si la autoridad instructora, ¿no?, es la que solicita la ampliación porque está realizando actuaciones que permitan, digamos, esclarecer algunos hechos que han sido parte, ¿no?, del procedimiento sancionador, ¿no? Entonces aquí vamos a ver que le tiene que solicitar esa ampliación a la autoridad sancionadora. Y es la autoridad sancionadora la que tiene que emitir, ¿no?, la resolución de ampliación, ¿sí? Entonces aquí vamos viendo. Pero ¿qué pasa, ¿no?, si es la autoridad sancionadora la que en el procedimiento sancionador tiene que solicitar la ampliación? ¿A quién se lo realiza? ¿Se lo traslada a la autoridad instructora? ¿O tiene que ser una autoridad distinta? ¿O es el mismo el que tiene que ampliarse el procedimiento sancionador? Creo que este punto, si bien la norma ha señalado el órgano competente, implícitamente está dejando que la administración pueda regular este procedimiento, ¿no? En ese sentido, bajo un principio que no debería ser, si yo solicito la ampliación, ¿no?, por regla general debería ser otra autoridad la que me otorgue esa ampliación. Entonces, es razonable que cuando es en la fase instructora, la autoridad instructora solicita ampliación, quien tiene que otorgarlo es la autoridad sancionadora. Pero no es razonable que sea la misma autoridad sancionadora la que solicita la ampliación y sea la misma autoridad la que se amplíe, ¿no? Porque no habría, digamos, un órgano distinto a ese solicito. En todo caso, se podría regular, ¿no?, que en los casos donde haya procedimientos sancionadores con doble instancia, sea la segunda instancia la que pueda emitir la resolución de ampliación
cosa que la autoridad de primera instancia, ¿no sea la misma la que se solicita la ampliación y ella misma se autoriza, ¿no? Esto iría en todo caso en observación con el principio de imparcialidad de autoridades, ¿no? Que no debería ser esta misma autoridad. Entonces ahí podría regularse. Por ahí podría haber una excepción, ¿no? Si es que es un procedimiento y donde no, un procedimiento sancionador donde no se tenga una autoridad superior, ¿no? Entonces ahí creo que podría haber una excepción por la situación especial y que podría ser ahí, en esos casos, la misma autoridad, ¿no? Pero si hay una autoridad superior, es razonable que sea la autoridad superior. Ahora, esta ampliación tiene que ser previo al plazo inicial, es decir, a los 9 meses. Yo no puedo ampliar, ojo, el procedimiento sancionador de manera posterior a los 9 meses. Tiene que ser antes. Si no es previo, entonces, y lo amplía posterior, entonces ese procedimiento ha caducado. Ahora, la ampliación del procedimiento sancionador no te establece la norma que tengas que comunicarle al administrado, o en este caso el sujeto que forma parte del procedimiento administrativo sancionador. No, no, la disposición no lo señala, digamos, a ese nivel. Y la caducidad no aplica, por ejemplo, a procedimientos recursivos. ¿Qué quiere decir? Que el plazo del procedimiento sancionador, ¿no? Es de 9 meses y es hasta la resolución de sanción. Es decir, esto no se contabiliza para etapa recursiva donde tenga que resolver una instancia superior, ¿sí? Sea un tribunal o una segunda instancia con una autoridad unipersonal. Ahora, cuando conforme a ley las entidades cuenten con un plazo mayor para resolver la caducidad, operará el vencimiento de este. Entonces, por norma especial, el procedimiento, el plazo de la caducidad puede ser distinto, ¿no? Es decir, un plazo mayor, es decir, oye, puede ser que no sea de 9 meses, puede ser que sea de 12 meses y se puede ampliar por 3 meses más. Pero esto la propia ley le dice, oye, puedes regular plazos, ¿no? Incluso menores, ¿sí? Pero puedes regular por una norma especial. Ahora, transcurrido el plazo máximo para resolver sin que se notifique la resolución respectiva, se entiende automáticamente caducado el procedimiento y se procede a su archivo. Es decir, si se vencen los 9 plazos sin haber notificado el acto administrativo por parte de la autoridad sancionadora, la autoridad automáticamente debería declarar la caducidad de ese procedimiento. José, necesito en esos casos que las administrados me presenten algún descargo para yo poder valorar que se ha vencido los 9 meses. No, automáticamente la norma señala que tú puedes declararla de oficio, ¿no? Siempre y cuando se corrobore que desde el procedimiento, ¿no? Notificado haya transcurrido los 9 meses. Ahora, la caducidad que es declarada de oficio por el órgano competente, el administrado se encuentra también facultado para solicitar la caducidad del procedimiento en caso el órgano competente no lo haya declarado de oficio. Es decir, si bien la norma establece que debe ser declarado de oficio, también puede ser un argumento de defensa por parte de los administrados en el propio procedimiento para que se declare la caducidad de dicho procedimiento sancionador en su contra. En el supuesto que la infracción no hubiera prescrito, el órgano competente evaluará el inicio de un nuevo procedimiento sancionador. ¿Qué quiere decir esto? Si el procedimiento se declara caduco, ¿no? Es como ese procedimiento sancionador no haya iniciado, es decir, no existe. Entonces, si no ha prescrito la infracción, la autoridad sancionadora puede iniciar un nuevo procedimiento sancionador en contra del administrado. Entonces acá uno va a decir, oye, pero José, entonces ¿para qué me sirve a mí como administrado la figura de la caducidad? Si es que si declaran caduco y no ha prescrito, igual me pueden iniciar procedimiento administrativo sancionador. Sí, le puede favorecer. ¿En qué sentido? En un sentido no solamente de tiempo, ¿no? Que se haya ganado tiempo, sino también en un sentido de que si yo sé que ese procedimiento no se ha resuelto dentro de los 9 meses y los presuntos incumplimientos en ese procedimiento yo los he subsanado, ¿sí? Puedo, antes del inicio del nuevo procedimiento sancionador, informar a la autoridad administrativa
que he cumplido con subsanar antes del procedimiento sancionador y por lo tanto se exima de responsabilidad al administrado. Entonces puedo utilizar esa figura. Por ejemplo, en el sistema de inspección, pongamos, ¿no? No se pagó las gratificaciones de julio de 2026, va el inspector, lo incorpora en su acta, se notifica, pasa un año, no se emite la resolución de sanción, ni se notifica, se declara caduco, y yo sabiendo esta disposición de eximente y que el procedimiento es como que no hubiera existido, yo le puedo decir, vaya, muy bien, voy a pagar las gratificaciones con sus intereses legales correspondientes y se lo voy a informar antes del inicio del procedimiento sancionador, del nuevo procedimiento sancionador, y le digo, por si acaso, ya he cumplido con la obligación. Solicito que me eximan, ¿no?, de la responsabilidad porque ya he subsanado antes del inicio del procedimiento sancionador, ¿no? Entonces puede ser utilizada en ese sentido esa figura. Ahora, entonces, si vemos desde ese lado, ¿no? El procedimiento sancionador no resuelto es como que no hubiera existido y se puede iniciar. El administrado puede utilizar la figura de la subsanación voluntaria siempre y cuando las infracciones puedan subsanarse, porque también hay algunas infracciones que son insubsanables. Por ejemplo, en la Ley General de Inspección del Trabajo, que es el tema del sistema de inspección laboral, solamente hay dos tipos de infracciones que son insubsanables. Por ejemplo, el trabajo forzoso y el trabajo infantil. Entonces, en esos supuestos, ¿no?, por ley se señala que esos son incumplimientos o infracciones insubsanables. El resto de infracciones, ¿no?, pueden ser subsanables, pero esto ya va a depender, ¿no?, de cómo lo analiza el inspector, en todo caso, en el caso en concreto. Pero por ley solamente estas dos son insubsanables y yo podría argumentar en todo caso la subsanación de estos incumplimientos que no forman parte de lo insubsanable, ¿sí? Y ahora, la modificación segunda que les señalaba, ¿no?, se incorpora esta parte del punto 5 del artículo 237, donde se señala que la declaración de la caducidad administrativa, ojo, no deja sin efecto las actuaciones de fiscalización, así como los medios probatorios que no puedan o no resulten necesarios de ser actuados nuevamente. ¿Qué quiere decir? Declaro la caducidad del procedimiento, pero todo lo realizado en la etapa de fiscalización, supervisión e inspección se mantiene, ¿no? Se mantiene. Entonces, ¿para qué? Para que se pueda iniciar un nuevo procedimiento sancionador siempre y cuando no haya prescrito. Asimismo, las medidas preventivas, correctivas y cautelares dictadas se mantienen vigentes durante el plazo de 3 meses adicionales, en tanto se disponga el inicio del nuevo procedimiento sancionador. Aquí esto último, ¿no?, que fue la última incorporación de la modificación de este artículo, la doctrina criticó mucho esta posición, ¿no?, señalando si la caducidad extingue el procedimiento, ¿por qué debería mantenerse aún por 3 meses adicionales estas medidas, ¿no? Entonces, eso es lo que, ¿no?, se señalaba. Deberían, en todo caso, también extinguirse y, en todo caso, en el nuevo procedimiento sancionador, ¿no?, poder, digamos, solicitarlas de nuevo, ¿no? Entonces, cuando uno lee ahí la exposición de motivos, se señala lo que se busca es que si bien ha habido medidas preventivas, correctivas o cautelares que ya fueron aprobadas en el procedimiento anterior, puedan todavía mantenerse por 3 meses, ¿no? Establecen ahí un plazo de 3 meses a fin de que se inicie el nuevo procedimiento y no se afecte, digamos, por la demora, ¿no?, de la propia administración, no se afecte otros bienes jurídicos, ¿no?, que buscan proteger. Entonces, esa fue, digamos, la justificación, ¿no? Luego de lo cual caducan, es decir, vencido ese plazo de 3 meses, ¿no?, y no se inicia el procedimiento sancionador, lo que dice la norma automáticamente también caduca, pudiendo disponer nuevas medidas. O sea, a pesar de que caducan, igual puedes iniciar el procedimiento de autoridad y puedes disponer nuevas medidas de las mismas naturalezas en caso se inicie el procedimiento sancionador, ¿no? Entonces, esto es la figura, por ejemplo, que regula lo que es la caducidad. Aquí les dejo un cuadro, ¿no?, que la caducidad se contabiliza a partir de la notificación. Yo puedo generar, por ejemplo, la imputación, ¿no?, del procedimiento administrativo sancionador el día de hoy, pero lo notifico de manera, ¿no?, dentro de una semana o 15 días, a partir no de la emisión de la imputación, sino a partir de la notificación al administrado, es donde se contabiliza el plazo.
¿sí? Ahora, este plazo desde la notificación se va a contabilizar hasta la notificación de la resolución que se emite, ¿no? Donde se declara si se sanciona o se archiva el procedimiento. Ahora, la ampliación tiene que ser previa al plazo de los 9 meses y solamente se podría ampliar hasta un máximo de 3 meses. ¿Eso qué quiere decir? Que puede ampliarse por 2 meses, por un mes, ¿no? Pero como máximo tres. Y dentro de esos 3 meses de ampliación también se tiene que notificar la resolución. No es suficiente, ojo, con emisión de la resolución, sino con la notificación de la resolución. Aquí les dejo en todo caso una consulta, ¿no? Al Ministerio de Justicia referente a la aplicación de la caducidad, donde recoge algo que ya les había señalado, ¿no? ¿Qué pasa cuando la autoridad instructora solicita la ampliación del procedimiento sancionador? ¿Quién debe otorgar, no? Y nos señala que debe ser la autoridad sancionadora. Ahora entramos rápidamente a la figura de prescripción. Todavía estamos dentro del tiempo. Entonces, para entender la figura de la prescripción que ya les había adelantado un poco, ¿no? Como una figura que tiene por objeto, ¿no? Que dentro de un plazo, ¿no? Por así decirlo, de 4 años como máximo, en algunos casos puede ser mayor, ¿no? Pero es un plazo en el tiempo, donde la autoridad pierde la facultad de poder sancionar a los administrados, puede, ¿no? Por el plazo de este tiempo. Entonces aquí eh, es importante entender también el concepto de infracción administrativa. Aquí, por ejemplo, el profesor Rebollo nos señala que una infracción administrativa no es cualquier incumplimiento del ordenamiento. Es solo aquella conducta contraria a dicho ordenamiento, que además está tipificada en una ley como tal infracción y que la misma ley le atribuye una sanción administrativa, como además exige el requisito de culpabilidad que se puede definir como acción o omisión antijurídica típica y culpable para la que prevé la imposición de una sanción por alguna autoridad administrativa, ¿no? Es decir, en síntesis, esta es una definición de lo que tenía el concepto de infracción, pero esta infracción administrativa también tiene que ser, digamos, sancionada en un espacio de tiempo. Por eso cuando vamos a una definición por la doctrina española de lo que es la prescripción, puedo tomar la del profesor Gómez de Mercado, que nos dice que la potestad sancionada de la administración puede perderse y ya no ser efectiva por el transcurso del tiempo, dando lugar a la prescripción de las infracciones o de las sanciones. Según la administración, pierde el derecho a sancionar una infracción o a ejecutar una sanción ya impuesta. Entonces aquí estamos viendo que hay dos figuras dentro de lo que es la prescripción de las infracciones o la prescripción de las sanciones. En una es cuando en un plazo determinado la autoridad no ha podido sancionar una infracción y en la segunda sí hay una sanción, es decir, sí hay un acto que sanciona al administrado, pero que en un periodo determinado no se ejecuta la sanción, también prescribe. Entonces, son dos figuras. En esta oportunidad, por el tema del tiempo, solamente nos vamos a hablar un poco de la extinción o la prescripción de las infracciones. Ahora, el profesor Segarra Valdivia también, ¿no? Nos da ciertas características que debe observarse en la figura de la prescripción administrativa. Primero, la prescripción transforma una citación de hecho a una citación de derecho. Y también supone la imposición al ente público del deber de abstenerse en el ejercicio de las potestades y acciones tendientes al ejercicio de su derecho. Ahora, la prescripción en el ámbito administrativo, ¿no? ¿Qué tipo de naturaleza tiene la prescripción? Antes había un debate en la doctrina si la prescripción administrativa era sustantiva o era adjetiva. Finalmente, mayoritariamente, ¿no? Se señala que es de naturaleza sustantiva, porque causa la extinción jurídica del tipo ilícito o del material ilícito. La justificación de la prescripción obedece al principio de seguridad jurídica. Nadie, ¿no? Debe tener por así decirlo, una prolongación indefinida de posibles sanciones por parte de la administración. Es decir, si se vence ese plazo,
la administración no podrá sancionar a los ciudadanos por ese presunto incumplimiento. Entonces, eso le brinda seguridad jurídica a las personas que por ahí, digamos, se pasó una luz roja y no lo sancionan en un determinado periodo, él va a tener la certeza de que posteriormente no lo van a sancionar por ese ilícito. Y los presupuestos, ¿no? Por un lado, ¿no? Tenemos al Estado que renuncia, ¿no? A su facultad de poder sancionar a los administrados y por el otro lado, un derecho del administrado, ¿no? De tener un proceso sin dilaciones y si se vence ese plazo, tener la seguridad de que ya la administración no lo va a sancionar por ese hecho. Ahora, aquí entramos, ¿no? Ya a analizar un poco lo que es la legislación. Y en la legislación, originalmente, ¿no? Que le encontramos en la ley y después en el decreto legislativo 1272, hubo algunas modificatorias, ¿sí? Claro, el primer párrafo, el numeral 233.1, está tal como estaba originalmente, ¿no? Entonces vamos a analizar este punto. ¿Qué nos dice? La facultad de la autoridad para determinar la existencia de infracciones administrativas prescribe en el plazo que establezcan las leyes especiales. Miren esa regla. O sea, está señalando la propia ley que el plazo de prescripción se puede establecer en leyes especiales, ¿sí? Sin perjuicio del cómputo de los plazos de prescripción respecto a las demás obligaciones que se deriven de los efectos de la comisión de infracción. En caso no hubiera sido determinado, dicha facultad de la autoridad prescribe a los 4 años. Entonces acá vamos viendo, ¿no? Vamos a analizar este artículo porque nos da dos supuestos, ¿no? Primero, que las autoridades pueden regular la prescripción, ¿sí? Y la pueden regular en sus leyes especiales, es decir, en una norma de jerarquía legal. O sea, en sus leyes especiales, en la norma que tiene jerarquía de ley, tú puedes regular tus plazos prescriptorios. Está ok. Y estos plazos prescriptorios pueden ser menores a los 4 años o mayores a los 4 años. ¿Sí? Puedes establecer que las infracciones muy graves en tu regulación puedan tener un plazo de prescripción mayor, que las graves tengan un plazo menor y las leves un plazo mucho menor. ¿Sí? Lo puedes regular, ¿no? Claro, en caso no lo regules en tus normas especiales, dice la ley, en ese caso, dicha facultad prescribe a los 4 años. Indistintamente sea infracción muy grave, grave o leve, ¿no? Todas esas infracciones prescriban los 4 años si es que no lo has regulado en tu norma especial. Entonces aquí uno lo que tiene que hacer primero es, muy bien, estoy viendo un procedimiento administrativo sancionador. Si quiero yo alegar la prescripción, no puedo utilizar de manera automática el 233, sino tendría que ir a revisar la norma especial. ¿Qué dice la norma especial? ¿Cuál es el plazo de prescripción que establece la norma especial del procedimiento administrativo sancionador que estoy observando? ¿Sí? El plazo puede ser menor, puede ser mayor, pero la norma le faculta. ¿Sí? Ahora, solo aplicaría el plazo de 4 años si es que la norma especial no regula, ¿no?, los plazos prescriptorios. ¿Sí? Esa es la regla. Ahora, en el segundo artículo, 233.2, ¿no?, dice, originalmente, el cómputo del plazo de prescripción de la facultad para determinar la existencia de infracciones comenzará a partir del día que la infracción se hubiera cometido o desde el que cesó si fuera una acción continuada. Miren qué fácil era originalmente, 233.2. Por ejemplo, antes era, ¿no?, de los tipos de infracciones para el plazo prescriptorio, ojo, para poder contabilizar el plazo prescriptorio, solo habían dos, o era instantánea o era continuada, ¿sí? No había más, o sea, A o B, ¿sí? Pero ¿esto qué generó? Generó, por ejemplo, que en muchos casos no podrían ser casados dentro de lo que es la infracción continuada. Es por eso que la modificación del 1272 incorpora dos figuras adicionales para el plazo prescriptorio. Ojo que cuando hablamos de la prescripción, ¿no?, de las infracciones, acá estamos haciendo
la ley propiamente establece, ¿no?, cómo se va a clasificar los tipos de infracciones para el cómputo, ojo, de la prescripción, ¿sí? Las infracciones pueden tener otra clasificación, ¿no? Por ejemplo, si son subsanables o insubsanables, si son graves, leves, ¿no? O muy graves, si son, digamos, instantáneas con efectos permanentes, permanentes o continuadas, ¿no? Para el plazo de prescripción, la clasificación van a ser cuatro, ¿no? Instantáneas con efectos permanentes, permanentes y continuadas, ¿sí? Estas dos que se incorporan en la figura, ¿no?, que son las permanentes, infracciones permanentes, y las infracciones instantáneas con efectos permanentes, son las dos que se incorporan a la legislación a través del decreto legislativo 1272. Y ustedes dirán, José, pero ¿por qué se incorporan si las infracciones no se modificaron? ¿No? Porque, por ejemplo, por la exposición de motivos, es necesario incorporar dos figuras adicionales, dado que las infracciones en su clasificación podrían tranquilamente estar dentro de estos supuestos. Y claro, las infracciones permanentes, ¿no?, para que tengan un plazo también distinto a la hora de contabilizar el plazo prescriptorio, porque muchas veces este tipo de infracciones no son fácil de observar, ¿no?, por parte de la administración, que normalmente son más fáciles de observar cuando ha cesado la conducta, ¿no? Entonces, cuando este tipo de infractor de permanente cesa, es probablemente donde se puede observar mejor. Y es a partir de ahí que se contabiliza para este tipo de supuestos el plazo prescriptorio, ¿no? Se contabiliza ahí 4 años. Entonces, tiene cierta lógica, ¿no?, de por qué la administración incorpora estas dos figuras que los vamos a desarrollar, pero que quiero que vayan viendo, ¿no?, que la comparación es que la antigua norma solamente regulaba dos tipos de infracciones, instantáneas y continuadas. Las nuevas modificatorias incorporan dos más, instantáneas con efectos permanentes y lo que son las permanentes. Después, el segundo párrafo, ¿no?, está igual, ¿no? Dice, el cómputo del plazo de prescripción solo se suspende con la iniciación del procedimiento sancionador a través de la notificación al administrado de los hechos constitutivos de infracción que le sean imputados a títulos de cargo, ¿sí? De acuerdo a lo establecido en el artículo 235, inciso 3 de esta ley. Dicho cómputo deberá reanudarse inmediatamente si el trámite del procedimiento sancionador se mantuviera paralizado por más de 25 días hábiles por causa no imputable al administrado, ¿sí? Y después sí se modifica el último, el numeral 233.3. Por ejemplo, en su modificatorio dice, ¿no?, la autoridad declara de oficio la prescripción y da por concluido el procedimiento cuando adviertan que se ha cumplido el plazo para determinar la existencia de infracciones. Asimismo, los administrados pueden plantear la prescripción por vía de defensa y la autoridad debe resolverla sin más trámite que la constatación de los plazos. En caso se declare la prescripción, la autoridad podrá iniciar acciones necesarias para determinar las causas y responsabilidades de la inacción administrativa solo cuando se advierta que se haya producido situaciones de negligencia. Entonces aquí vamos viendo, ¿no? Primero, que si podemos hacer una comparación, sí se había regulado inicialmente la figura de la prescripción, pero más como un medio de defensa de los administradores. Es decir, oye, tú puedes proponer la prescripción dentro de tus descargos, ¿no?, dentro de tu ejercicio del derecho de defensa. Y la autoridad tendrá que valorarlo. Acá ya no. La norma dice, oye, la autoridad declara de oficio la prescripción y da por concluido el procedimiento. Oye, no necesito que el administrador lo ejerza o no, no dentro de sus medios de defensa. Tú tienes que constatar si se ha prescrito, tienes que declarar de oficio la prescripción, ¿sí? Y acá hay algo muy interesante, ¿no? Porque dice la autoridad declara de oficio. Entonces, cuando hablamos de la prescripción, ¿no?, estamos hablando
que va a ser una autoridad la que declare la prescripción. Es decir, va a decir que la administración pierde, ¿no?, la facultad del jus punendi para determinadas infracciones contra este sujeto. Y es obvio que esta declaración tiene que estar en un acto administrativo, porque tiene que dar constancia que la administración ha perdido esa capacidad de poder sancionar, ¿no? Poder sancionar infracciones. Entonces es razonable que esté dentro de una resolución que pueda contener un acto administrativo. Adicionalmente, dice también ahí, ¿no?, que en caso no lo realice, también el administrador lo puede ejercer como medio de defensa en el mismo procedimiento sancionador o incluso en una instancia superior, como una segunda instancia, que puede ser unipersonal o un tribunal administrativo, ¿no? Y claro, en caso se declare la prescripción, ojo, la autoridad puede sancionar al servidor o funcionario, ¿no?, que por negligencia haya dejado que prescriba un procedimiento administrativo sancionador, ¿no? Entonces aquí puede haber un problema, ¿no? Yo les decía que la administración tiene carga, ¿no? ¿Qué pasa si yo tengo carga y exijo a las autoridades que me doten de personal porque muchos procedimientos están caducando, ya tienen no solamente una caducidad, pueden tener dos o tres caducidades y están cerca o próximos a prescribir? Entonces aquí, obviamente, la autoridad tiene que poner en oficios, ¿no?, a las autoridades superiores, ¿no?, de esta situación. Porque si bien la autoridad puede estar resolviendo incluso más, emitir resoluciones por encima de la media, ¿no?, puede, digamos, ¿no?, tiene que dejar informado que no es un tema de negligencia, ¿no?, porque está haciendo todo lo posible, lo humanamente posible, para resolver esos procedimientos. Entonces, en esa situación no debería haber responsabilidad para el funcionario público, ¿no? Situación distinta, ¿no?, sería en el caso que tenga el personal suficiente, que el expediente se haya traspapelado, que no lo haya inventariado en la entrega de cargo y que por negligencia se le haya prescrito, ¿no? O sea, ahí señala la situación de negligencia, ¿no?, como un tema de responsabilidad y que se le puede iniciar un procedimiento administrativo disciplinario a ese funcionario por la prescripción, ¿no? Ahora, aquí, por ejemplo, les estaba poniendo el tema de la prescripción, ¿no? Porque a veces comentaban, ¿no?, que la prescripción no podía ser mayor a 4 años, ¿no? Entonces, ahí viene la norma, ¿no? La norma señala, oye, por regla general, que las leyes especiales pueden establecer un plazo superior, ¿no? Pueden establecer un plazo distinto, disculpen, a los 4 años. Puede ser superior o puede ser menor, ¿no? Puede ser que las faltas graves, leves o muy graves tengan años distintos, ¿no? Oye, las muy graves tienen que ser perseguidas porque hay un reproche, ¿no?, contra los administrados, ¿no? Puede ser 6 años. Las graves pueden ser 4 o 3 años y las leves por su, ¿no?, por, digamos, porque no es una afectación muy grave y el aparato, digamos, de la administración no tiene, digamos, no es suficiente para todo este tipo de investigaciones y sanciones, pueden tener un plazo menor, ¿no? Porque en estos casos pueden ser más temas de forma, ¿no? Y no se haya afectado a terceros, entonces el plazo puede ser de 1 año, ¿no? Entonces, para no llenarnos de sanciones leves, ¿no? Entonces, entonces puede modificarlo en su norma especial y puede establecer esos plazos siempre y cuando, ¿no?, ya en el análisis haya un elemento de razonabilidad, ¿no? Porque son los plazos distintos, ¿no? Y los plazos distintos pueden obedecer a la persecución de infracciones graves, leves o muy graves, ¿sí? Y claro, pueden ser mayores a los 4 años. Entonces, aquí, por ejemplo, el autor Mendoza Antoli, a que les dejo el artículo también, nos dice, ¿no? Pues claro que sí, nada impide establecer plazos superiores o inferiores al plazo que está en la aplicación supletoria del TUO de la Ley de Procedimiento Administrativo General. Y claro, ¿no? ¿Qué dice la jurisprudencia, no? Aquí les traigo, ¿no?, una resolución, ¿no?, de la quinta sala especializada en lo contencioso, donde analiza ello, ¿no? ¿Qué es lo que pasa, no? En los procesos, por ejemplo, que forman parte de las competencias de Indecopi,
se había regulado que el plazo de prescripción no era de 4, ¿no? Sino es un plazo mayor, 5 años. Entonces, el administrado alegaba, ¿no? Que se había afectado, por ejemplo, su derecho en un sentido de que esos plazos de prescripción por normas especiales no podrían ser mayores a los establecidos en el tubo de la Ley de Procedimiento Administrativo General. Y en este caso el argumento, ¿no?, de la sala, que me parece muy interesante y que lo voy a leer, ¿no?, nos dice esto, ¿no? Tal como se puede apreciar, la instancia de mérito señaló a su juicio que si bien el numeral 2 del artículo 2 del título preliminar del TUPAC dice que se garantizan las condiciones mínimas en los procedimientos administrativos en favor a los administrados de una lectura concordada con los artículos 233 y 252 del mismo cuerpo normativo, no se desconoce la aplicación del plazo prescriptorio regulado por las normas especiales. En ese sentido, el plazo de prescripción de 4 años que señala la Ley de Procedimiento Administrativo General solo será aplicable en aquellos casos en que las normas especiales no lo hayan determinado, por lo cual correspondía en el presente caso aplicar el plazo prescriptorio de 5 años establecidos en la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas, ¿sí? Entonces aquí, ¿no? Esta, digamos, interpretación que les estoy dando, ¿no?, va en ese sentido. Ahora, yo les decía que la norma especial establece sus plazos de prescripción. José, ¿y la figura de la interrupción, ¿no? Las normas especiales pueden incorporar esta figura de la interrupción de la prescripción. Y aquí les traigo el artículo 13 de la Ley General de Inspección del Trabajo, ¿no? Dice: el inicio de las actuaciones de vigilancia y control interrumpen el plazo de prescripción de las infracciones en materia sociolaboral, ¿sí? ¿Y qué es la interrupción, no? La interrupción lo que genera es que el cómputo del plazo de prescripción se reinicie. Por ejemplo, yo cometí una infracción hace 3 años y lo que pasa es que si se cumple este presupuesto de investigación, esta investigación va a interrumpir. Pasaron 3 años, lo interrumpe. Y a partir de la fiscalización para adelante, la administración tiene 4 años, ¿no? Y esta figura, ¿no?, sí se puede regular. Y por ahí me van a preguntar, ¿y José, lo aplican en el sistema de inspección? Muy poco usado, ¿no? Pero es una figura que está ahí y que hasta la fecha es una figura que lo pueden aplicar, ¿no? No es común que lo apliquen, en algunos casos he visto que lo han aplicado, ¿no?, para declarar la interrupción del plazo de prescripción. Y bueno, ¿quién declara la prescripción a través de qué acto? ¿No? Ya les había comentado que la prescripción no necesariamente genera responsabilidad, salvo por negligencia, y tiene que ser por una autoridad, ¿no?, en un procedimiento administrativo, ¿no?, disciplinario, ¿no?, que tenga que demostrar la negligencia. Y cuando decimos quién declara la prescripción, en un sentido que debe ser una autoridad con capacidad, ¿no?, de resolutora, a fin de poder dejar ese acto administrativo que permita más adelante al administrado decir: oye, acá está el acto administrativo por el cual la administración ha declarado que ha prescrito la infracción. Ya no me pueden investigar y menos sancionar por esto. Ahora, el cómputo del plazo de prescripción, ¿no? Yo les decía que esta es también una forma de clasificar, ¿no?, para hacer el cómputo del plazo de prescripción. Por ejemplo, las instantáneas y las instantáneas con efectos permanentes, ¿no?, se contabilizan a partir desde que se comete la infracción. Las continuadas a partir desde que se realiza la última acción y las permanentes desde que cesa la acción. Por ejemplo, aquí les dejo una definición que me parece hasta ahora muy apropiada, que es del profesor Baconeto, ¿no?, que es en su artículo La prescripción de las infracciones y su calificación en la ley de procedimiento. Y antes de que se incorpore esta figura, el profesor ya nos hablaba de estas dos tipos de infracciones, ¿no? Las infracciones instantáneas con efectos permanentes y las permanentes. Entonces, ya para ir concluyendo y no irnos del plazo, ¿no?, que nos han dado bueno, nos habían dado 45 minutos, me estoy dando 1 hora. Vamos a dar unas cortas definiciones, ¿no? La infracción instantánea es la lesión o puesta en peligro del bien jurídico protegido y se produce en un momento determinado en el que la infracción se consuma sin producir una situación antijurídica duradera. Un ejemplo clásico, ¿no? Me pasé la luz roja. Al hacer ese acto se ha consumado
¿no? Y por lo tanto, yo he cometido una infracción. No debo pasarme la luz roja. En cambio, las instantáneas con efectos permanentes, ¿no? Si bien se consuma en ese momento, ¿no? Dice, la infracción produce un estado de cosa contrario al ordenamiento jurídico que se mantiene aunque los efectos de la conducta infractora sean duraderos y permanezcan en el tiempo, la consumación de esta es instantánea. ¿Sí? Un ejemplo, está prohibido en elecciones publicar, por ejemplo, carteles publicitarios políticos en los parques. Yo voy y coloco un cartel, ¿no? Y le pongo en la política, hay mucho folclore, hay mucho animal, le pongo ahí el spot de un animal. Entonces, le pongo esa figura, ¿no? De un animalito y digo, ah, ya, estoy a favor digamos, bueno, en comillas, ¿no? Entonces, que puede ser un chanchito, un ave, dependiendo de los gustos, ¿no? Entonces aquí, al hacer eso, yo ya estoy cometiendo una infracción, ¿sí? Se ha consumado en ese momento, pero va a durar en el tiempo porque va a estar ahí el cartel, ¿no? Hasta que la autoridad, digamos, edil, ¿no? Lo saque, ¿no? Pero está durando en el tiempo. Entonces ahí tenemos una infracción instantánea con efectos permanentes, como por ejemplo también podría ser poner la reja, ¿no? Digamos, eh, en las vías, ¿no? En la calle, ¿no? Para poder cerrar, digamos, determinada cuadra, ¿no? De vecinos, ¿no? La junta de vecinos decide poner una reja sin previa autorización, por ejemplo, de la autoridad municipal, ¿no? Oye, está prohibido poner rejas porque puede afectar el libre tránsito, ¿no? Entonces, ahí podríamos ver que hay una infracción instantánea. Se ha consumado, yo puse las rejas, ¿no? Pero las rejas van a estar ahí hasta que la autoridad edil, en todo caso, las saque o ellos regularicen, digamos, este procedimiento, ¿no? Propiamente. Las infracciones continuadas nos dicen que se realizan en diferentes conductas, ¿no? Cada una de las cuales constituye por separado una infracción, pero siempre y cuando formen parte de un proceso unitario. Aquí podemos ver, para poder diferenciar, que pueden ser varias infracciones continuadas. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Por ejemplo, el clásico ejemplo que ponen en clases. La venta, ¿no? de bienes o pedecidos, ¿no? Para el consumo, digamos, de las personas. Entonces yo sabiendo que esos bienes pueden causar un daño a la salud, los vendo. Los vendo a Pedrito, Juanito, a Cecilia, ¿no? Entonces, oye, acá hay una infracción instantánea, dos infracciones, tres, ¿no? Pero todas estas infracciones, ¿no? Constituyen, ¿no? Tienen un proceso unitario. Yo estoy afectando ¿qué? ¿Qué estoy afectando? Estoy afectando a través del comercio de estos bienes la salubridad pública, ¿no? Puedo poner en peligro, ¿no? La salud de las personas al vender estos bienes que ya han tenido su fecha de caducidad. Entonces aquí yo puedo incorporarlas, todas estas, como continuadas, ¿no? Y tomar el último para el plazo prescriptorio, ¿sí? Para contabilizar el plazo de prescripción. Y finalmente las permanentes, ¿no? El administrado se mantiene en una situación jurídica infractora cuyo mantenimiento le es imputable. No son los efectos jurídicos de la conducta infractora los que persisten, sino es la conducta misma. Aquí, por ejemplo, es la conducta del infractor la que se mantiene en el tiempo, ¿no? El clásico ejemplo que ponen aquí en las clases es, ¿no? Por ejemplo, aquella persona, ¿no? O aquellas empresas que, por ejemplo, se coluden para colocar un precio por encima del mercado, ¿no? Claro, no van a poner todas, oye, un precio igual, ¿no? Que sería muy obvio, ¿no? Entonces son más sutiles, oye, ya sabes qué, tú pon un determinado precio, yo voy a determinar de determinado precio y ustedes otro precio, ¿no? Pero esos precios se van a mantener. Cosa que al ser, digamos, nosotros un conjunto de empresas que no compiten entre sí, pueden estar afectando los derechos de aquellas personas que son los consumidores. Cuando esa conducta, digamos, va a aplicarse el plazo prescriptorio, cuando estas empresas dejen de hacer ello, ¿no? Cuando cesen esa acción, a partir de ahí, a partir de ahí para adelante, recién se contabiliza el plazo de prescripción.
Pero esas conductas no son fáciles, ¿no? No son fáciles de identificar. Por eso el plazo de prescripción es distinto, ¿sí? Para que la administración, en todo caso, tenga una forma distinta, ¿no? Y tenga un plazo distinto para poder, digamos, realizar sus facultades de investigación y posteriormente sancionadoras. Para diferenciar, y ya con esto termino, las infracciones instantáneas con efectos permanentes de las permanentes, el profesor Morón nos dice en su libro, ¿no? Que es Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General, ¿no? Tiene varias ediciones, yo tengo la 16ª, ¿no? Creo que ya está en la 18ª, creo. Pero es un manual, y creo que es necesario que todos debemos revisarlo, ¿no? Porque es un compendio que te permite, en todo caso, entender o comprender cada una de estas instituciones. Y el profesor nos dice, ¿no? Que las infracciones permanentes son distinguibles de las infracciones instantáneas con efectos permanentes, puesto que en estas últimas la infracción crea un status quo antijurídico duradero, pero que se consuma cuando se produce la citación antijurídica. Así, la diferencia esencial entre ambas categorías es la extensión de la voluntad infractora durante los efectos de la acción que dio inicio a la conducta infractora, la cual permanece solo en el caso de las infracciones permanentes. Entonces, lo que uno tiene que identificar es extensión de voluntad de permanecer, ¿no? De la conducta infractora para poder diferenciar en qué caso estamos en instantáneas con efectos permanentes y en qué caso estamos con unas permanentes. Entonces, esto es lo que he querido en esta hora poder conversar con cada uno de ustedes, ¿no? Y agradecer también a Judith P. por, ¿no? por el evento que es este diplomado de Derecho Administrativo, y que dentro de este diplomado de Derecho Administrativo ustedes van a poder, ¿no? tener cada una de estas clases y cada una de estas instituciones con docentes, ¿no? muy capacitados, que tienen reconocimiento a nivel nacional e internacional, y que les van a permitir a ustedes poder consolidar sus conocimientos en este diploma en lo que es derecho administrativo sancionado. Entonces, solamente me queda decirles muchas gracias, y en todo caso, si hubiera consultas o preguntas, estamos prestos para poder absolverlas en el tiempo que nos toca. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias por la sesión magistral desarrollada. Tenemos ahí algunas consultas que están en el chat. Puedo con su venia trasladarle alguna pregunta como preámbulo, como usted mencionó, al diplomado de Derecho Administrativo y Gestión Pública que vamos a desarrollar en juris.p. Bueno, primero quiero darle la posibilidad a alguien que quiera oralizar su pregunta. Si alguien quiere activar su micro, sería también un buen momento para poder hacerlo. Y en el caso de que no haya alguien que active su audio, en todo caso vamos a pasar con la pregunta del colega Javier. Dice, se compra un automóvil en el 2013 y nunca se pagó el impuesto, pero tampoco la municipalidad lo notificó. ¿Cómo se presenta la prescripción? Disculpen, estaba muteado. En este caso vamos a poder, digamos, analizar esta pregunta, ¿no? Que nos dice: compré un automóvil en el 2013 y nunca se pagó el impuesto, pero tampoco la municipalidad lo notificó. ¿Cómo se presenta la prescripción? Gracias. Claro, aquí para poder, digamos, el caso incorporarlo, ¿no? a un procedimiento sancionador, podríamos decir que el administrado podría estar en una falta, ¿no? De no haber realizado los pagos, ¿no? o los impuestos correspondientes al adquirir un bien, ¿sí? Entonces, primero lo que tendríamos que revisar, ¿no? Lo que yo les decía, tendríamos que revisar propiamente
la prescripción en la norma especial, ¿no? Si es la municipalidad, si es la SUNAT, en este caso la que va a realizar este cobro. Y observar dentro de ese procedimiento cuál es el plazo de prescripción. Entonces, ¿por qué? Porque yo he incumplido, no he pagado, ¿no? Un impuesto. Entonces aquí, por ejemplo, al ver ese marco normativo especial, ¿no? Y por la fecha 2013, es muy probable que haya prescrito. Entonces, cuando la administración va a querer ejercer su procedimiento sancionador, ¿no? Yo puedo argumentar la prescripción. Pero en ese caso, yo lo que ¿no? recomendaría a términos generales es analizar la norma especial para poder identificar cuál es el plazo de prescripción en estas situaciones de pagos, digamos, de impuestos por la adquisición de un bien, que en este caso es un automóvil. Bien, doctor, muchísimas gracias por la estupenda ponencia de esta noche. Solamente queremos señalar como último punto que bueno, usted forma parte de la plana docente de nuestro diplomado. Estamos muy ansiosos de poder escucharlo ya de manera un poco más amplia, quizás en las sesiones que forman parte de ese diplomado, en el que usted también cordialmente ha aceptado la invitación para integrar la plana docente. Dicho esto, doctor, quizás las últimas palabras como para cerrar ya la sesión magistral. Sí, primero agradecer a Judispe por la invitación en esta clase inicial, ¿no? Que hemos tratado de hacer en una hora práctica, porque también siendo un día sábado, ¿no? Y viendo los participantes que se han inscrito a este evento, nos quiere decir que hay mucho interés por aprender estas instituciones. Entonces, eso es importante reconocer, ¿no? A cada uno de ustedes que están participando, ¿no? Desde sus hogares, ¿no? Escuchando un día sábado de 6 a 7 de la noche, ¿no? ¿No? Una clase, digamos, de Derecho Administrativo. Entonces, el diplomado que está organizando Jurispe va a tener ese objetivo, ¿no? Satisfacer esa necesidad, digamos, en el ámbito académico, a fin de que ustedes profundicen cada una de las instituciones del derecho administrativo sancionado. Igual, el material no se preocupen, los organizadores de Jurispe se los van a estar entregando, ¿no? Y por ahí les voy a estar remitiendo también algunas separatas, ¿no? Que están dentro del PPT, pero que gustosamente las vamos a compartir para que ustedes puedan ver cada una de las fuentes doctrinales que hemos citado, ¿no? En lo que ha sido la exposición del día de hoy. En ese sentido, yo solamente me termino diciendo, agradeciendo a Judis P. y a cada uno de ustedes por participar el día de hoy. Muchas gracias y ya nos vemos en una próxima sesión.